denuncia contra José Williams Zapata. Tenemos dos invitados ahora, Marité Bustamante es abogada, Lucas García es abogado también. Vamos a hablar de diferentes escenarios que se han presentado partiendo de este punto del Congreso de la República, pero también vamos a echar un vistazo a las decisiones del Tribunal Constitucional y, por supuesto, a la boca muy floja de Andrés Manuel López Obrador. Marité, buenas noches. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación y saludos a todos tus televidentes. A ver, ¿cómo divisan esto del Congreso? Esto de las compras en el Congreso, las adquisiciones en el Congreso, los servicios en el Congreso, ¿cómo lo visualizan? Bueno, en primer lugar, Fernando, diría que eso es la cereza de un pastel envenenado, porque lo más importante que está sucediendo en nuestro país es que murieron 60 personas en un contexto de protesta social y nadie ha pagado la responsabilidad política por ello, ¿no? Eso me parece que es gravísimo. Y en ese contexto tenemos una presidenta que se sostiene, por un lado, en la militarización de regiones de nuestro país como Puno y en la legitimidad que le brinda un Congreso absolutamente alejado de la sociedad, no solamente porque nos manda a comer alfalfa, sino porque además se niega a tomar la decisión que la mayoría de peruanos demandamos, y es que hay un adelanto de elecciones. Entonces, creo que ellos, al igual que Castillo, cavan su propia tumba creyendo que la gente se va a quedar callada, viendo cómo desperdician los recursos que son públicos y, por tanto, fruto del trabajo de todos los peruanos y peruanas. Lucas García. Antes que nada, Fernando, te agradezco mucho por la invitación y muy contento de estar en el panel contigo, Marité, que no nos vemos en la época universitaria, ¿no es cierto? Entonces, bien contento. A ver, yo siento que cuando estamos en una crisis, siempre hay una tentación de patear el tablero, ¿no? Y siempre hay una tentación de hacer cosas de manera alocada y de rebajar el estándar de constitucionalidad y de legalidad que nosotros tenemos. Si es que nosotros fuésemos a un adelanto de elecciones, sería una catástrofe para el país, por varios motivos, ¿no? Y ya lo he mencionado en otras oportunidades. Primero, el adelanto de elecciones no está en la Constitución, no está en la ley, no está en ninguna parte. Segundo, si se hace un adelanto de elecciones, se genera un precedente absolutamente nefasto, porque el que pierda la siguiente elección, sea de la derecha, de la izquierda, del centro, de cualquier grupo político, va a quedar picón y va a pedir el adelanto de elecciones. Entonces se crea una institución más que genera inestabilidad en el país. ¿Quién tiene la sartén por el mango? No la tiene el Congreso, que no ha sido capaz de aprobar esta reforma y que además es una reforma de dudosa constitucionalidad, sino que la sartén por el mango la tiene Dina Boluarte. La única posibilidad de que haya adelanto de elecciones en el Perú es que Dina Boluarte renuncie. No existe otra posibilidad, ¿no es cierto? Y ahí creo que de repente podemos coincidir. No es posible, ni constitucionalmente, ni fácticamente, un adelanto de elecciones en el Congreso, pero además, y con esto acabo esta intervención, una elección improvisada sería dañina para el Perú, porque la oferta electoral sería limitada. Un montón de partidos no se podrían inscribir, un montón de posibles candidatos no podrían serlo por todos los requisitos que se piden, sería una elección con los mismos de siempre, una elección con el país polarizado, donde probablemente los que pasan a segunda vuelta van a ser preferidos por menos del 20% de peruanos, donde repetiremos la misma historia. Es decir, tiene que haber primero un programa de reformas, de pacificación del país, de unión del país, y después podemos tener elecciones a lo mejor en 2026 o en 2025. Bueno, habíamos empezado por el Congreso, pero hemos saltado al tema de Boluarte, entonces vamos a tocar el tema de Boluarte. La presidenta de la República ha dicho de diferentes maneras, en diferentes tonos, que no va a renunciar. Eso no es negociable. El Congreso ha dicho que adelanto elecciones este año, tampoco, porque ya no hay proceso válido para meter el adelanto de elecciones. Entonces, ¿cuál es la salida? A ver, ¿2024, 2024 o ya nos quedamos todos hasta el 2026? A ver, en primer lugar yo corregiría a Lucas en el sentido de preguntarle, ¿ya no estamos en una catástrofe? Es decir, hemos pasado en el 2016, tenemos una crisis política que data del 2016 por lo menos,
con, digamos, la confrontación que tuvieron PPK y Keiko Fujimori, si a eso le sumas la catástrofe de la develación de la corrupción del caso Lava Jato, que ha terminado por descalabrar nuestros partidos políticos, si a eso le sumas la pandemia del COVID-19, que nos puso en el vergonzante y doloroso lugar del primer país con mayor mortalidad, y si a eso le sumas que tenemos actualmente una mayoría congresal que desde el día 1 gritó fraude, desconociendo el voto de un sector importante de la población y que hoy, digamos, avala a quien rechazó, yo diría que ya estamos en una catástrofe y que todas esas reformas, quiero volver al punto que tú has planteado, todas las reformas políticas que propones, los espacios de diálogos que señalas, y has dicho una palabra clave, la búsqueda de la paz entre peruanos, ese proceso que has descrito tiene un nombre en la política y en la historia de la modernidad y se llama proceso constituyente. Es decir, que todos reconozcamos que el pacto social del 93 ha caducado, ya no funciona, no sirve para lo que fue creado y que por tanto necesitamos avanzar hacia una nueva constitución. Y yo creo que ese es el tema. Bajo ningún concepto, de ninguna manera, Marité, porque lo que tú no estás mencionando es que la característica de la Asamblea Constituyente es el poder absoluto. No, eso es falso. Y esa es la definición, la característica de la Asamblea Constituyente desde 1789 con el abate Seyés hasta ahora, y es absolutamente indiscutible. No es verdad. Y ha sido así siempre, y esa es la identidad y la naturaleza de una Asamblea Constituyente. No es falso, querida Marité. Yo te lo voy a pedir poner una Asamblea en esos Constituyente términos. significa pedir un espacio de poder absoluto. Una Asamblea Constituyente que puede hacer todo. ¿Qué límite tiene? Ninguno. Entonces, eso no es sano para reformar los problemas que tiene el país. En el escenario actual, la Asamblea Constituyente es una agenda de un sector del Congreso de la República, que nos ha generado el fraccionamiento que hemos tenido desde el principio. Un sector con asamblea, un sector sin asamblea. Un sector buscando una nueva constitución, un sector con la constitución del 93. ¿Es lo más importante en el Perú de hoy buscar una nueva constitución o es más importante dotar a la población con las herramientas que existen de todo aquello que le prometieron Pero además, y que ninguno de los gobiernos le dio? Además hay un Fujimori, tema, un ratito, ni Toledo, voy a ni responder. García, un tema que es bien importante. Humala. Voy a responder, Fernando, si me Marité. permites, Lucas. A ver, dos cosas que quiero aclarar. Uno, el poder constituyente no es un poder absoluto. De hecho, hay experiencias históricas recientes, como la de Chile, donde los actores políticos, Cada uno vaya sí, por argumentando, favor, por favor. donde los actores políticos que pactaron el proceso constituyente establecieron algo que denominaron bordes del debate constituyente. Y esos bordes, por ejemplo, están en las obligaciones internacionales del Estado, que hemos firmado tratados que reconocen derechos y garantías que salvaguardan a la sociedad y delimitan el debate constitucional. En segundo lugar, yo diría que no solamente es una agenda de un sector del Congreso, Fernando, sino que es una agenda que tiene larga data. Es decir, recordemos que tenemos como antecedentes del debate constitucional en el Perú post-dictadura fujimorista a la Comisión de Bases de la Reforma Constitucional, liderada nada más y nada menos que por el presidente Paniagua, quien nombró un consejo de constitucionalistas. Tenemos además la sentencia del Tribunal Constitucional que Lucas debe conocer, del 014-2002, sobre la reforma total de la Constitución, y las dos dicen algo clave, Fernando, que a Lucas no le gusta recordar, pero a mí sí. Ambas señalan el origen ilegítimo y las prácticas fraudulentas durante el referéndum de aprobación de la Constitución del 93. Marité, es decir, para no solamente conversar, tenemos que no sea una Constitución... monólogo, sino diálogo, ¿no? A ver, pero tranquilo. para conversar, para que yo pueda también decir tranquilo, algo. Argumenten. Sí, Argumenten, claro, estamos aquí para argumentar. Sí, por eso Lucas, solo quiero pero- terminar mi idea. Entonces, no solamente tenemos una constitución que tiene un origen fraudulento, ilegítimo, dictatorial, sino que además tenemos una constitución que no cumple lo que tú pides. No da las herramientas para otorgarle a la gente lo que necesita. Ahí yo voy a hacer un apunte.
las herramientas se las llevan en mochilas, en bolsas y demás Loncheras. las autoridades, pero a diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos de izquierda y derecha. Por supuesto, la Veamos corrupción. sectores corruptos. A ver, Lucas Herces. para aclarar un poco este planteamiento de Marité. Es verdad que la Constitución del año 93 tiene un origen problemático. ¿no es cierto? Ilegítimo, por lo menos concédelo. Es verdad que tiene un origen problemático, que se denunció fraude en ese referéndum de origen, ¿no es cierto? Pero no tenemos que obsesionarnos con el origen. Esta Constitución se ha modificado más de 40 veces a lo largo de los años. Más de 50. Ha sido reinterpretada por el Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades y es la Constitución del Perú. Todos sabemos, todos aceptamos que la Constitución no es perfecta y hay que hacer ciertos cambios. Entonces la pregunta es ¿cuál es la forma a través de la cual hacemos los cambios? ¿Instalamos una asamblea por encima de todos los poderes del Estado con un poder absoluto o usamos las instituciones para reformar las instituciones? Lo Ahora, lógico, la pregunta pero es- déjame terminar, sí. Fernando, porque A ver. Marité la has dejado terminar. Entonces, tenemos que usar las instituciones para reformar las instituciones. Es falso lo que tú dices, Marité, de que puede haber una asamblea constituyente con poder limitado. Es una contradicción en términos. Jurídicamente es un sinsentido. No, es falso, no es de verdad. toda falsedad. La historia lo comprueba. Es de falso de toda Ve falsedad. el debate de Una la asamblea Convención Constitucional constituyente chilena. limitada no es asamblea constituyente. Tanto así que en Chile lo primero que hizo la Convención Constituyente fue eliminar los límites que supuestamente la controlaban y establecer otros límites, inclusive limitando el derecho y libertad de expresión de los constituyentes de oposición, entre otras cosas más. No es verdad. Las asambleas constituyentes, ¿qué pueden hacer? Pueden declarar nula una sentencia del TC, nula una ley del Congreso, nula una ordenanza, pueden A ver, intervenir instituciones no es del verdad, Estado no es y verdad. para colmo, la izquierda no es verdad, extrema en el estás Perú, suponiendo. Fernando, déjame terminar una idea, Una idea, y a me ver, caigo. una idea y hacemos me caigo. tiempo. Lo que dice la izquierda radical en el Perú, además, es que la Asamblea Constituyente no tiene que ser electa en una votación No, no, normal, pero a mí no me vengas sino que a- lo a que mí dice, no me vengas a lo que montar los dice argumentos el contra proyecto Perú de Libre. ley Ya, de pero- Perú Libre ya, pero y yo lo no que ha soy de dicho Perú Libre, Verónica soy de Mendoza Nuevo Perú. No, y lo que ha no dicho es mucha verdad, gente, no es verdad. yo te lo voy a probar con sus declaraciones. Lo que dicen ellos Tienes que tener es que cuidado con lo un que dices. porcentaje de la constituyente reducido tiene que ser electo por el pueblo y el resto debe ser electo por mecanismos corporativistas, es decir, los gremios, las asociaciones, ¿Puedo- diferentes grupos, ¿puedo y eso responder? es un problema democrático. Tiempo muerto. Vamos a hacer una pausa.